bien importantes. Una es que después de su conversión, quizá, no sé si a los 2 días, 3 días, solo Dios sabe, aquí no da explicación, pero lo importante de que después de su conversión, dice que llegó a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos. Lo voy a peinar yo así. Fíjate. Pero todos, dice, pero todos le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. Mire qué maravilloso. La otra es que me llama mucho la atención y usted se va a recordar de algo que vimos aquí en la iglesia, para gloria de Dios. La otra es que dice que cuando él predicaba, o predicó esa en Jerusalén, ¿cómo dice que predicó? Denodadamente. ¿Qué está pasando, mamá? Que voy a grabar. ¿Qué podría decir? ¿Qué quiere decir eso? Yo más o menos, yo nunca estudié, ¿verdad? Solo me dedico a la palabra de Dios nada más, pero peor con los años, ya es poco lo que uno logra grabar. Bueno, pero yo entiendo que hablaba libremente. Hablaba libremente. Amén. Porque Dios estaba con él. Amén. 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 Muy bien. La otra es de que los discípulos le tenían miedo. Dice todos los discípulos. A ver cuántos habían. Y habían 10, 12, pero todos le tenían miedo. Y dice la palabra de Dios que tuvieron que, entonces Pablo se encontraba, hermanos, a quién iba a saludar ahí, ¿verdad? O quién le iba a decir, hermano Pablo, que nos alegramos de tu conversión, como decimos hoy. Y entonces hubo un varón aquí, dice que Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino, el cual, dice, le había hablado, y cómo también Saulo, cuando lo llevaron allá, sin duda, a Damasco, había hablado valerosamente, dice, en el nombre del Señor. Ahora quiero a ver si ustedes se dieron cuenta de algo. El domingo, hermanos, créanme, los que estuvimos aquí, a ver si van a apoyar lo que voy a decir. Pero hermanos, el poder de Dios estaba aquí. Amén, aleluya. Dios está usando al pastor, hermano. Amén. Tremendamente. Gloria a Dios. Y yo me gozaba oyéndolo. Cierto. Tremendamente, hermanos. De veras que sí, Dios lo metió en profundidades tremendas. No se me grabó nada de todo lo que dijo, pero hermanos, el poder de Dios estaba en él. Poderoso Dios, aleluya. De veras, hermano. Si no lo observaron, hermanos, a mí me encanta cuando vengo a la iglesia oír, no ver, sino, porque hermanos, si nos podemos saber, ay, ese hermano, mire, como hay una costumbre en la iglesia, ¿verdad?, de muchos años. Si va a predicar fulano de tal, mejor no voy. Como se anuncia desde antes, y peor que es feo, es aquí. Ay, santo Dios. Lo que uno es. Eso mira. Pero la palabra de Dios, Sí, amén, la aleluya. palabra de Dios es lo principal. Amén. De ahí, hermanos, Dios me ha guiado por años hablando del Evangelio.
Gloria a Jesús. Hermanos, a mí me han sucedido cosas tremendas. Imagínese usted encontrarme con un hombre que me dice, yo quiero matar un montón de gente. Fíjese. Y entonces yo nunca le he tenido miedo al diablo, ¿verdad? Porque yo he creído en Jesucristo y Cristo lo defiende a uno en todo. Amén. Amén. Poderoso Dios, En todo. aleluya. Yo le podría decir. Entonces, hermanos, en Guatemala yo fui secuestrado varias veces por hablar de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, había una razón que el apóstol Pablo, que todos le tenían miedo. Porque el apóstol Pablo, sin duda, iba caminando y lo miraban. Me imagino yo, hermano, yo estaba en oración visualizando eso, ¿verdad? Allá va Saulo, decía alguien, Aleluya. ¿verdad? Porque era conocido. Porque él, hasta en las cárceles, en todo lugar era conocido, porque él era perseguidor de la iglesia. Entonces, allá va Saulo, y sin duda le decían Saulo. No, yo ya no soy Saulo, quizás les decía, ¿verdad? Aleluya. Hubo alguien que me puso otro nombre, y ahora soy Pablo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Poderoso. quizás le tenían miedo porque decían ahí va Saulo. Pero ahora quizá la persona o los que lo veían y hablaban con él y les decía eso, entonces se alegraban. Amén. Entonces, hermanos, nosotros debemos de alegrarnos todos de ser hijos de Dios. Amén. Sí, amén. Ahora que Gloria a Dios. tenemos un Aleluya. compromiso, Amén. tenemos un gran compromiso delante de Dios. Sí, amén. Amén. Aleluya. ¿Cuál es el compromiso que tenemos? Ser fiel a Dios, Amén. Amén. Aleluya. tener temor a Dios. Amén. Amén. Ahí, eso es duro. Eso es duro porque en los tiempos de hoy, hermanos, cómo se desea un Pablo, ¿verdad? Yo creo que habemos varios. Para gloria de Dios puedo decir yo, habemos algunos como Pablo. Ahí está el pastor. Si ustedes lo hubieran oído el domingo, hubieran visto, hermano. Pero de veras, Poderoso. cómo Dios lo usó. Porque no tengo cómo decirles lo que él dijo, pero hermanos, mi corazón se gozaba. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hablando, Dios nos habló, hermanos. Amén. Dios usó al pastor con una unción. Dios bendiga al pastor. Amén. Amén, amén. Yo creo que el que Dios lo usa es porque se ha metido con Dios. Amén. 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 Y eso es lo que a mí me ha encantado. Por eso, hermanos, si usted me mira a mí, ¿qué es lo primero que mira usted? Que ya no tengo pelo, que soy feo, ¿verdad? Que quizás hasta me duermo allí. Y peor ahora que ya cumplí los 82, Aleluya. Poderoso Dios. ya entré a los 83. Imagínate. Gracias a Dios que Dios me tiene con vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aún mi hijo que no viene a la iglesia, yo paso orando por él. Aleluya. Para que deje todo. Haga tiempo para buscar de Dios. Amén. Amén. Aún él me dice, como ahora ya me arreglo un poquito mejor, porque allá era lleno de chinches donde estaba. Santo Dios. Ahora aquí es bien así, mire hermano, bien aseado. Gloria a Entonces Dios. ahora ya me arreglo, Dios me ha permitido arreglarme mejor. Gloria a Dios. Bendito Dios, Cristo y vive. gracias a Dios ahora ya con este traje, me Aleluya. dice mi hijo,
Qué guapo está mi Santo. papá, dice. ¿Sí? Entonces, digo yo, la gloria sea a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos le tenían, tuvo que llevarlo, presentarlo Bernabé. Y yo digo que todos los discípulos se alegraron, amén. Se alegraron porque, hermanos, una persona así como era Pablo, para convertirse, y ahora, hermano, ¿sí? Y yo tengo, mire, Dios me está dando el privilegio de hablar de la palabra de Dios. Ahora yo tengo como un mes. Y mire que le hablé, ahora lo miro seguido, ahora feliz. Aleluya. Gloria a Dios. Feliz aquel hombre de haber oído la palabra de Dios. Un hombre que quería ser como pasó aquí, ¿cómo se llama aquí? Donde hubo una matanza. Ayer o hoy. Colorado. En Colorado, en Denver, Colorado. Mire, hombres así. Muchos andan así, hermano. Hoy hay que andar uno viendo, ¿verdad? Amén. Hay que andar uno, hermanos, hay que salir orando a Dios de la casa, hermano. Porque no sabe uno. Claro, si nos toca, pues nos vamos con Cristo, ¿va? Dice la Biblia que si morimos, ganancia es, dice la Biblia. Amén. Pero, Y ¿cómo tendría que estar yo? ¿Cómo tendría que estar usted? Ungido de Dios. Así como el apóstol Pablo, hermano. Ahora veamos, hermanos, la otra. Entonces, la otra es de que ahí está en el Anda, una versículo toallita. 31. Sácala. En el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz. Dice, miren, Aleluya. que había guerra en las iglesias. Como hoy en día, ¿va? Amén. Los de la guerra eran los que se sentaban ahí, miren. Aleluya. Pero Poderoso. ya no están. Ya se los llevó el diablo. Lástima que el pastor no ha anunciado esto que le contaba yo. ¡Santo! Hay una iglesia, oiga bien, hay una iglesia allá en Gardina. Y es de allá de Shela, el pastor. Y entonces es cerca de donde, ¿cómo se llama? Calderón. Ok. Y hermanos, esa iglesia, yo fui una vez por allá y fui a esa iglesia, hasta me quedé por allá, porque ya no había bus para venir, porque allá a las 7 es el último bus que viene para el metro, y de ahí para acá es fácil venir, ¿verdad? Pero no. Entonces lo que vi yo, aquella iglesia, pero súper llena. Y me gozaba yo de ver, dije yo, el plano este varón es de Shela y cabal. Él mismo dijo, yo soy de allá de Shela, dijo. Hermano, entonces le contaba al pastor hace poco que se le fueron todos los miembros. Santo Y Dios. muchos quedaron, si habían unos 120, quedaron como unos 10. Santo Dios. Y dice que, me contaba una persona que dice que han venido con el pastor, las pobres mujeres, han venido, hermanos, a llorar con el pastor. Fíjese que se murió mi esposo, y como unos 40 aproximadamente han muerto de los que ya no llegaron, de todos los que se fueron. Fíjese. Poderoso Dios. Esto, hermanos, ¿qué nos enseña esto, hermano? Que no nos quedemos en casa. Poderoso Señor. Aleluya. Amigo, no, usted dirá, bueno, que no nos quedemos en casa y no vino a la vigilia, dirá usted. Pero Dios sabe por qué no vino. ¿eh? Pero yo un culto, fíjate que yo he tenido eso, hermano. Dios. Cuando yo no vengo al culto, lloro ahí en la casa, ahí en mi nido, ahí oro a Dios. Aleluya. Y lloro de Gloria a no Dios, haber poderoso. venido, de haber descuidado. Pero yo creo que ni una vez he faltado.
Yo no me acuerdo que haya faltado una vez. Tal vez dirá ese hermano, tal vez dirá alguien, no solo es feo y todo, y cada vez que hay culto aquí está ese hermano, ¿verdad? Aleluya, Cristo vive. Yo digo que hasta deben de orar. Ojalá que el pastor no lo llame a predicar. Santo Dios. No, 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 no. No, es que no es Dios, no es el pastor, es que es Dios, hermano. Amén, amén. Sí, es que cuando Dios quiere, aquí me van a ver. Amén. Gloria a Jesús. Y si no me miran ahí sentado. Santo. Amén. Gloria a Dios. Ahora miremos, hermanos, entonces las iglesias tenían paz. ¿Verdad? Por toda Judea, Galilea, Samaria eran edificadas andando en el temor del Señor, dice. Gloria Amén. a Dios, así es. ¿Sí? Entonces nosotros hoy, con esto tenemos que, aquí Dios me habla a mí, hermanos. Aleluya. Por si no he venido, ya tengo que tener más cuidado. Amén. Porque con Dios nadie juega. Amén, 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 amén. Aunque estemos donde estemos, Dios nos mira. Amén. Si usted dice, Dios hasta oye, hasta sabe que muchos, como va a predicar fulano y tal, no vienen, no, ese día no voy porque va a predicar este tal por cual. ¿Sí? Aleluya. Y ya le ponen todas, hasta yo digo que hasta allá hacen 3 cosas ahí, apuntan, ¿verdad? Pero miren el apóstol Pablo, hermanos, las iglesias fueron edificadas en el temor de Dios. Quiere decir que, hermano, que Dios tenía en plan convertir a este varón. Y dice la palabra de Dios que Dios le habló. Dios le habló cuando lo conoció, cuando lo detuvo y cuando estaba predicando en Damasco. Amén. Dios le habló. Dios habla, hermanos, a través de sus siervos. Porque, por ejemplo, yo, hermanos, no nada de teología ni nada, yo pura palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, pero gracias a Dios, Dios es el que hace todo. Amén. Amén. Aleluya. Y dice que se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Bendito el Rey, aleluya. Amén. Nosotros aquí Dios nos tiene todo completo. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No falta ninguno. Amén, amén, amén. Entonces solo lo que resta es que nosotros, hermanos, nos presentemos y que nos enderece Él. Amén. Nosotros somos como árboles que por más que, ¿ha visto usted cuando siembra un árbol? Le ponen una estaca así hasta arriba, que siempre se va del otro lado. ¿Verdad? Así nos pasa a nosotros. Siempre se chueca. ¿Sí fue? Ajá. Igual nos pasa a nosotros. Poderoso Señor. Ya se imagina los que, todas las sillas que están vacías, ¿dónde estarán estos ingratos? Poderoso. Nosotros no sabemos dónde están, pero Dios sí sabe dónde están. Dios los está viendo. Amén, amén. Y ojalá que allá les hable Dios, allá se manifieste en sus vidas y vengan de regreso, porque hermanos, hay que orar yo oro por la obra de Dios, mucho tiempo de orar por la obra de Dios, que esta obra es de Dios, esta obra debe de crecer, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que debe crecer? Porque es obra de Dios, no es del pastor, no es de la hermana Elizabeth. pastora, no. La obra es de Dios. Amén, amén, Hasta amén. nosotros somos de Dios. Amén. Así es de que acerquémonos más a Dios y que Dios nos va enderezando Amén. más y más. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que les traía. Y hermanos, doy gracias a Dios por este privilegio Aleluya. que Dios me ha dado
y el tiempo que los pastores me han dado. Amén, gloria a Le damos Dios. un aplauso al Señor. Amén, amén. Aleluya. Y salgamos alegres de haber oído esta palabra de Dios. ¿Ah? No mejor si cuando uno sube aquí, mejor si no lo miran a uno. A mí no me gusta ver como el pastor que como viene vestido, nada. No, a mí me gusta ver la unción. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Le damos otra ofrenda de palmas a nuestro Dios. A él, porque